tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover la información de calidad, el intercambio de ideas y la reflexión política. Hoy vamos a estar tratando un tema que ha sido que es muy controversial y que va a seguirlo siendo, pero que queremos darle una mirada de largo plazo, que está en la agenda política desde hace un tiempo y que lo va a seguir estando, vinculado a la legislación sobre medios de comunicación. Vamos a estar hablando de leyes de medios y decidimos titular este programa como de esa forma, leyes de medios entre el poder fáctico y la libertad de expresión. Como siempre, nos acompañan invitados, dos invitados y una invitada, que por unos minutos nos van a dar información de calidad, reflexiones, van a intercambiar a los efectos de poder llevar a quienes están mirando el programa algunas ideas que no siempre son las más discutidas o que tienen más espacio en la discusión mediática, en la discusión pública. Hoy nos acompaña Gabriel Kaplún. Gabriel es comunicador, magíster en educación, doctor en estudios culturales latinoamericanos, es profesor titular de la Facultad de Información y Comunicación en régimen de dedicación total e integra el Sistema Nacional de Investigadores. Presidió el Comité Técnico Consultivo para la elaboración de la Ley de Medios de 2010, es integrante de la Chasca, fue director de la licenciatura y del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, ha sido consultor nacional e internacional de distinto tipo de organizaciones, autor y coautor de numerosos artículos y varios libros en la materia. Paula Baleato. Paula es socióloga, es coordinadora del área de infancia y adolescencia del Abrojo y directora de la agencia Voz y Voz, Derechos y Medios de Comunicación. Es integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática e integra también la Chasca. Ha llevado adelante el monitoreo de prensa en investigaciones en el campo de la infancia, derechos y medios de comunicación, entre muchos otros proyectos desde sociedad civil. Y también nos acompaña Gustavo Buquet. Gustavo es economista, es doctor en comunicación, docente e investigador, es responsable del equipo de Economía de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, formó parte del equipo técnico de Dinatel del Ministerio de Industria en años anteriores y del Grupo Internacional de Expertos de UNESCO en Políticas Culturales y fue coordinador del Departamento de Industrias Creativas de la Dirección de Cultura del MEC y también es autor de numerosas publicaciones. Con esta presentación dejo a los invitados en condición de dejarles la primera pregunta y que tiene que ver, como siempre, en estos primeros bloques de entender de qué estamos hablando. Y la pregunta es ¿por qué han sido tan controversiales las leyes de medios y quiénes defienden las distintas posiciones que en general constituyen la arena de discusión política? No sé quién quiere arrancar. Gustavo. Bueno, Gustavo. Son controversiales porque los medios de comunicación transmiten información, median con esa información, por lo tanto eso es cultura y por lo tanto eso es ideología y por lo tanto eso es poder. Es decir, los medios tienen capacidad de transmitir o tienen el poder de imponer determinadas formas de pensar o determinados elementos culturales que ellos definen. Eso es lo primero. Lo segundo es que los medios de comunicación, digamos, oficiales, por decirlo de alguna manera oficial, en el sentido de que tienen licencia, de que están permitidos, de que son legales, de que actúan de manera legal, como en Uruguay el Canal 4, 10 y 12, sus respectivos canales de cable, etcétera, han recibido las licencias de la mano de una relación, digamos, que se puede medir en 60 años, sumamente vinculada a los partidos tradicionales. Es decir, desde recibir las licencias entre el 56 y el 62 de televisión abierta, los grupos que recibieron, digamos, eso está muy estudiado, pero, por ejemplo, podemos decir Canal 12, SEC, dueño del país, en aquella época,
El País era el periódico orgánico del Partido Nacional. Entonces hay una clara vinculación entre generar la licencia, proporcionar la licencia para emitir y el grupo económico o la relación ideológica que tiene el grupo económico que recibe esa licencia. Eso se da, digamos, luego en la dictadura con decretos específicos que favorecen a estos grupos en Uruguay. Eso se da en el año 94 cuando la calle Herrera le concede las licencias de cable específicamente a esos grupos. Eso se da con un conjunto de decretos, con la posibilidad de que formen empresas entre los tres grupos, y eso se termina dando en el año 22 con la concesión absolutamente discrecional, más allá de que hubiera un fallo de la Corte, no tenía ninguna motivación específica para generar las licencias para que pudieran vender datos los tres grupos más importantes. Entonces, ¿cuál es el elemento central en esto? Es que hay una relación de los medios con el poder político que se favorecen mutuamente y que, obviamente, en el Uruguay, si bien hay una relación causal que se puede demostrar absolutamente entre la concesión de los permisos para que estos grupos puedan emitir y dar sus mensajes, sus señales y su información, digamos, habría que hilar mucho más fino para decir cómo estos grupos benefician al poder político, pero sin duda hay ejemplos claves como en mantener la moral o el statu quo, cuando los tres canales de forma corporativa impidieron transmitir una publicidad de ovejas negras porque dos varones se daban un beso. Entonces está claro que en ese momento actuaron de manera de mantener una moral statu quo en contra de la diversidad, por ejemplo. Yo creo que para pensar también por qué son controversiales las leyes de medios, tenemos que pensar para qué sirven las leyes de medios o por qué se dan las leyes de medios. Entonces, básicamente las leyes de medios lo que hacen es regular el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad, o cuando hay leyes de medios es el Estado en una sociedad democrática que lo que trata de hacer, lo que hace es regular eso, para que las personas que somos todas diferentes, tenemos todas distintas posiciones, tenemos todas distintos poderes, etcétera, ejerzamos nuestra libertad de expresión, entre paréntesis, la posibilidad de decir, la posibilidad de buscar información y difundir información de manera igualitaria. Eso es lo que hacen las leyes de medios, regulan eso. Entonces, ¿por qué son controversiales? Creo que también hay que entender que cuando se da la regulación de recursos valiosos en una sociedad, si pensamos, por ejemplo, en el recurso del agua o en el recurso de la energía, en recursos que son valiosos para una sociedad, existe la regulación estatal para proteger, garantizar que no va a haber una apropiación privada y para beneficios de grupos en relación a esos recursos públicos y que son de la sociedad toda. Y las leyes de medios lo que de alguna manera tratan de hacer también es como de regular esos recursos, recurso valiosísimo como es la libertad de expresión, la información, la comunicación en una sociedad. Entonces, ¿por qué son controversiales? Porque hay muchos intereses económicos, o sea, hay temas de poder y hay temas de intereses económicos. Cuando, si pensamos, de vuelta hago el paralelismo con el agua, que capaz que, no sé, que es más fácil decir, bueno, cuando se mercantilizan recursos públicos de la sociedad toda, eso da un lucro muy importante, son negocios muy importantes. Y en los medios de comunicación, la controversia básicamente, o una de las más fuertes, tiene que ver con una base. Hay cuestiones ideológicas también, pero respaldando esa cuestión ideológica, filosófica, también hay un tema económico, de fuertes intereses económicos en una apropiación privada de esos recursos que son de todos y todas. Coincidiendo con los dos, yo agregaría lo siguiente: en general, y en el caso particular de Uruguay, a partir de la ley aprobada en 2014, y en la discusión previa que llevó mucho tiempo, yo diría que estaban en discusión tres tipos de cuestiones. Una primera muy general, regular o no regular.
No, mejor que el mercado regule todo. Ese es un tipo de postura liberal, digamos, que juega mucho en esta discusión. Aquella famosa frase que incluso un presidente que finalmente terminó mandando el proyecto al Parlamento dijo: no hay mejor ley de medios que la que no existe. Esa es una frase de historia larga liberal, que en realidad es muy paradójica porque después hasta los propios medios piden alguna regulación, al menos para no pisarse una frecuencia de radio, de televisión con otra. Al menos eso, después todos quieren regular algo, y bastante más que eso. Pero la primera cuestión es esta, y el cómo regular y qué regular. Y ahí yo digo hay tres líneas básicas, ¿no? Una que tiene que ver con el pluralismo. ¿Qué tan plural va a ser un sistema de medios? ¿Qué tan diverso va a ser un sistema de medios? ¿Quiénes pueden y quiénes no? ¿Solo las grandes empresas comerciales? ¿También puede la sociedad civil acceder a frecuencias de radio y de televisión? ¿En qué condiciones? ¿Los medios públicos qué lugar tienen? Bueno, esa es una primera gran discusión. Y bueno, y ahí hay quienes prefieren, no, mejor todo privado y cuanto más concentrado mejor. Y acá viene el tema muy ligado a esto, la concentración vista como una buena cosa porque ahorra costos, si yo concentro mucho puedo producir mejor, se supone, y fomentan ese tipo de no regulación que permite los monopolios o los oligopolios. Esa es una línea de discusión, digamos. Otra línea tiene que ver con la regulación misma, cómo se regula, qué tan transparentes son las licencias, por ejemplo. Nos podemos enterar por qué se dan, o como pasaba en Uruguay hasta hace no mucho tiempo, decreto del Poder Ejecutivo se le concede una frecuencia a tal. ¿Por qué? No sabíamos nada. No había posibilidad de ver los criterios con que se había asignado a este y no a otro. No había intervención de la sociedad en ningún espacio, ningún actor podía ver nada, el gobierno decía lo que quería. Bueno, cuando se empiezan a poner mecanismos que transparentan, que permiten la participación de la sociedad, y bueno, a algunos no les gusta. Y hay una tercera línea que Paula un poco la decía, que tiene que ver con los derechos de la gente, mirar a la libertad de expresión como la libertad de la empresa, fundamentalmente, y no como la posibilidad de todos de expresarnos, y de acceder a todas las informaciones con toda la pluralidad que la sociedad tiene. Es decir, ver la cuestión de la libertad de expresión como la cuestión de los medios y no la cuestión de la gente. Entonces, la idea de que las audiencias tienen derechos es una idea que no les gusta mucho, ¿no? No, derechos no, en todo caso son consumidores que eligen. Eso es lo que dicen algunos, ¿no? Cogía un poco de las cosas, ¿no? que ustedes están planteando y decía porque la controversia o como se ha presentado el tema en términos sociales muchas veces es esto de vienen a regular la libertad de expresión, ¿no? Y eso es como lo dice la palabra, porque regular uno lo asocia con limitar, no lo asocia con ordenar, no lo asocia con limitar, ¿no? Entonces eso y no lo asocia con promover. Mucho menos, no, menos, mucho menos. Regular con promover, mucho menos, claro. ¿No? Entonces, esto de regular, no regular, primero que nada me parece que hay un primer insight que tiene que ver con, bueno, ojo que no hay nadie que plantee no regular. Lo que pasa es que se quieren determinadas regulaciones. Y entonces ahí cuando asumimos de que no está la regulación contra la libertad, sino que la puja es entre qué tipo de regulaciones, exacto, capaz claro, que empezamos a entender quiénes pueden ser los receptores del beneficio de alguna regulación y que ese es el tema a discutir. Claro. Porque a priori uno dice en la sociedad, la gente está discutiendo, pero van a limitar, al periodista van a limitar, claro, a que diga lo que él piensa, ¿no? Y sí, hay como 5 capas en el medio para entender esto. Viene así más o menos la cosa. Exacto. Yo creo que ahí hay un clic a hacer, que en realidad la regulación es la condición, es una condición para la libertad de expresión, no es una restricción. Me parece que está bueno que lo desarrollen porque no es nada obvio eso. Es una condición. Si uno dijera en el tránsito, ¿no? Uno dijera, no, ¿cómo vamos a poner semáforos? ¿Cómo vamos a regular el tránsito? Estamos atentando contra la libertad de circulación. De hecho, lo mejor, o sea, la gente más o menos se va a regular. Yo voy a saber por dónde ir. Sería muy loco pensarlo en el campo del tránsito o en cualquier otro campo, o sea, no sé, o en otro campo. Entonces, en realidad eso, la regulación lo que hace justamente es una condición de posibilidad para la libertad de expresión.
para que la voz que suena más bajo se pueda escuchar igual, se pueda escuchar también junto con la que suena más alto, para que la información llegue al que está más lejos, al que está más cerca. O sea, en una sociedad democrática creo que pasa por ahí. A veces nos cuesta porque, claro, se equipara regulación con limitación. Y sí, es una limitación, pero es la limitación de la vida. Es la limitación de un poco de esto que vos planteabas hoy, ¿no? De un proceso de concentración. Por eso, los ejemplos que pone Paula son buenísimos porque habla del agua, del medio ambiente, que son bienes comunes. La información es un bien común, la información es un bien público. Por lo tanto, todos tienen derecho a informar y todos tienen derecho a ser informados, que es lo que estaban hablando los colegas, es decir, es un derecho. En la medida en que, digamos, hay un desequilibrio absoluto de poderes entre los distintos medios, entonces ese derecho tanto de informar como de recibir información se ve totalmente coartado. Por lo tanto, la regulación debe ir dirigida a establecer mecanismos que permitan, bueno, como algún teórico ha dicho, la libertad de expresión significa libertad de la fuente, libertad de la propiedad y la capacidad de diferenciación en la programación. Entonces, si uno tiene una opción, digamos, que no es por hacer referencia a Uruguay, pero digamos, la programación se repite, la estrategia comercial se repite y la línea editorial se repite y la propiedad se repite, entonces estamos muy lejos de tener el derecho a informarnos y además de que otras voces, incluso las nuestras, puedan, a pesar de que tengamos medios, porque bueno, digamos, el marco nuestro, más allá de que estamos hablando, quizás pensando en los medios tradicionales, estamos en un momento de tecnologías digitales donde intervienen otros factores y por suerte, digamos, hay personas como ustedes que toman estas tecnologías digitales para informar y tener capacidad de informar, pero siempre va a existir esa desigualdad. Entonces, en la medida en que, digamos, no se limite justamente la concentración, esa concentración, o si es imposible frenar la concentración, que lo vamos a ver más adelante, porque es muy difícil frenar la concentración de medios, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero, entonces las directivas de regulación van en dirección a establecer restricciones, pero que tienen que ver con exigirle a esos medios que están concentrados a incrementar la diversidad en varios aspectos. Bien, nos estamos yendo al segundo bloque, que tiene que ver un poco con esto del estado del arte, ¿no? Ya algo se coló acá, pero está bien para poder más o menos hacer una composición del lugar. Pero bueno, en un minuto seguimos en Último Bondi hablando de leyes de medios. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. La vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Corresponde, como siempre, empezar a dar cuenta del estado del arte en esta materia. Estamos hablando de leyes de medios, estuvimos viendo la relación entre regulación
y libertad de expresión, por decirlo de alguna manera, una relación a interpelar en el sentido común, porque no ha sido construida con la necesaria discusión social, y hay que revisar estas ideas para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de leyes de medios. Pero nos toca hablar un poco de, bueno, ¿en qué está el mundo en esta materia? Porque esto no es un asunto solamente nacional, quizás en la circunstancia de la discusión de las leyes de medios está en la agenda, pero esto es una agenda larga y universal, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a ver un poco en qué está el mundo en este tema y también después a abordar en el estado del arte en Uruguay, bueno, ¿qué hemos hecho acá y qué nos quedó por hacer? Gabriel. Mira, el mundo en esta materia hay de todo, para empezar. Lo que hay mejor, diría yo, es regular mucho. Entonces esta discusión regular o no regular ni existe, en todo caso es regular cómo y regular qué, que ahí hay una diferencia importante con lo que ha pasado en Uruguay. En Uruguay hace ya casi 10 años, 2014 se aprobó la ley vigente, llegamos a establecer una legislación amplia y general para los medios llamados hoy tradicionales, la radio y la televisión, básicamente, y el cable hasta cierto punto, ¿no? La televisión para abonado. Pero no nos metimos en aquel momento con Internet, que ya tenía una presencia muy fuerte y que tantos años después, mucho más. Eso en el mundo, eso último, Internet es motivo de discusión y de regulaciones cada vez más en todo el mundo. En ese sentido, el mundo está varios pasos más adelante, pero Uruguay está doblemente atrás, no solo porque Internet no entró realmente en una agenda regulatoria, sino porque ni siquiera llegó a aplicarse la ley del 2014 casi en nada. Algunas cositas sí, pero muy poco, e incluso ahora está planteado en el Parlamento la posibilidad de ir a una ley que va muy para atrás en este sentido, que regula aún menos. Y lo que se regula en general tiene que ver con lo que decíamos antes, en el bloque anterior, temas que tienen que ver con la concentración del pluralismo, temas que tienen que ver con el equilibrio entre los distintos sectores de medios públicos, comerciales, comunitarios, temas que tienen que ver con los derechos de las audiencias y temas que tienen que ver con la transparencia y la participación ciudadana. Digamos que esas son las grandes líneas de las regulaciones avanzadas en el mundo. Y vale la pena decir que Europa es un ejemplo muy nombrado y vale la pena mencionarlo, pero también es muy interesante la regulación de Estados Unidos, por ejemplo, que a veces hay un mito de que ahí no se regula nada, y vaya si habrá discusiones fuertes en materia de regulación. Y lo que en los últimos años más se han dedicado estos países que vienen trabajando en esta línea, y por cierto lo hacen en la línea de lo que los organismos de Naciones Unidas suelen decir, la UNESCO, las relatorías de libertad de expresión, ¿no? Los estándares, como se suele llamar, estándares internacionales, incluyeron a Internet. Y, por ejemplo, Europa desde el 2018, y cada país lo está internalizando en los últimos años, le puso a las plataformas de streaming una serie de condiciones que no tenía hasta ese momento, bastante parecidas a las que ya había para la radio y la televisión tradicional. Yo creo que por ahí va, y en ese sentido, insisto, Uruguay está con atraso doble. Digamos. Bueno, en relación... O sea, los medios de comunicación tradicionales y, bueno, por supuesto, las plataformas de Internet, pero por otras explicaciones económicas, pues los medios tradicionales necesitan de licencias para obtener determinado espectro radioeléctrico, que es un bien público, ¿no? Pero hablando de los medios tradicionales solamente, y no de las plataformas, que nos meteríamos en un problema ya distinto, digamos, por ejemplo, puedo citar un libro de Noam del año 2016 que revisa todo el mundo, y la concentración de los medios es tremenda, y no solamente la concentración de medios es tremenda, sino que la tendencia es hacia la concentración de medios. O sea, Gabriel, por ejemplo, hablaba de Estados Unidos, que llegó a tener en su etapa de oro al menos en la teoría, una regulación paradigmática de los medios, que acá dirían Estados Unidos estaría violando la libertad de expresión por su forma regulatoria. Sin embargo,
digamos, el movimiento liberalizador y neoliberal también ha incidido en esas plataformas y hoy, por ejemplo, los grupos económicos dentro de las empresas más importantes del mundo están los grupos mediáticos de Estados Unidos. Por ejemplo, en España, cuando se implementó la televisión digital terrestre, que aparentemente iba a generar una gran diversidad a partir de determinados problemas que no nos vamos a meter a analizar acá, aparecieron 16 señales de televisión al aire gratuitas. Entonces dijimos, bueno, hay 4 o 5 grupos, había 3, esto parece que es, digamos, un aumento de la diversidad, y ese proceso terminó convirtiendo a esos 5 grupos en únicamente 2 grupos que se dividieron las señales en 2. Entonces, lo que fue un llamado a licitación terminó concentrando aún más la propiedad de los medios. Sin embargo, es lo que hablábamos antes, o sea, las directivas de la Unión Europea, ¿en qué legislan? O sea, legislan en 2 cosas. Primero, en una legislación que nosotros llamaríamos convergente, porque asimilan a los nuevos medios, a las plataformas de streaming o a cualquier tipo, digamos, de transmisión audiovisual, los asimilan a los medios clásicos que estaban ya sumamente regulados. Y justo hablábamos con Gabriel, en julio de este año, España, digamos, se adaptó la directiva de la Unión Europea, la última directiva de la Unión Europea, que establece regulaciones en ese sentido. Es decir, como no podemos ir contra esa concentración, entonces, digamos, Europa se ha fortalecido en 2 cosas. Uno, en empresas de televisión pública muy potentes, que siguen siendo muy potentes y que, más allá de las discusiones que vemos en programas parecidos a El Último Bondi, como La Base, y la discusión de lo que ocurre en la televisión pública española en particular, pero son de tradición de promover una diversidad que acá estamos hablando, es decir, salirse y promover un tipo de programación determinado. Eso es uno de los elementos centrales para, digamos, contra esa concentración. Y el otro elemento fundamental, bueno, son las regulaciones, que la adaptación tiene la definición de los nuevos actores, que son estos que ya dije, la promoción de las obras europeas. Todos tienen obligación de tener más del 50% de obras europeas en su pantalla. Un artículo que acá fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte en nuestra ley es la obligación de producir obras con productores independientes, que esto es justamente generar y fortalecer el tejido de empresas más pequeñas y promover, por lo menos desde ese punto de vista, la diversidad, la protección a menores, porque hay que incorporar a las plataformas en la protección a menores, que es un elemento importante, la accesibilidad, es decir, traspasar la accesibilidad de los medios clásicos a las plataformas, límites a la publicidad también en las plataformas, de hecho incluyen en la regulación a los influencers, ¿no? Y tienen que registrarse y todo a partir de determinada cantidad de seguidores, y obligan a todo el sistema, y esto es una cuestión para toda Europa, porque esta es la adaptación de España a la directiva europea. Todos los países la deben de hacer de acuerdo, bueno, promueven la diversidad, obligan a que haya cuotas en los distintos idiomas de los distintos países, o sea, tiene que haber obras en catalán, en euskera, en gallego, etcétera, para el caso de España y para cada país europeo en su conjunto, y además encuentran un mecanismo, porque esto ha estado en discusión y en debate, de financiación de la televisión pública a partir de una tasa que tienen que pagar todos los actores, los clásicos y los nuevos y las plataformas, para financiar a la televisión pública, ¿no? Eso es digamos, sería como una cosa muy rápida de actualización de la legislación internacional. Sí, veo que hay bastante, digo, como que hay referencia importante como para decir, ideas para pensar y para aplicar, hay muchas. No, yo para agregar... Sí, te iba a decir la perspectiva un poco también de sociedad civil. En el campo, por ejemplo, de lo que es infancia y adolescencia en los medios, también, digamos, existe regulación en el mundo en ese aspecto. La europea es de larga data, digamos que todos los países del occidente consolidado regulan este tema, regulan el vínculo de las infancias con los medios de comunicación desde hace mucho tiempo.
el extremo de Suecia, que regula desde el principio del siglo pasado, desde 1910, existe una regulación ligada a los medios de comunicación. Y en América Latina, claro, como tenemos otra tradición, todo esto es, bueno, absolutamente más reciente, pero sin embargo existen defensorías de las audiencias en algunos países, existen producción de contenidos de calidad para niños, niñas y adolescentes. Tenemos en Argentina el Paca Paca, que es el primer canal infantil de contenidos de calidad para niños y niñas, pero en Colombia también hay muy buena producción, en Brasil incluso también. En esta materia, digamos, también para tener una idea de cuando hablamos de regulación, qué tipo de cosas estamos hablando, y hay un consenso en sociedad civil y en el ámbito académico también de qué es lo necesario regular en este campo, y son 10 puntos. Es la educación para los medios, es uno de los campos, la producción de calidad, la programación regional, digamos, y eso después se traduce en tener cuotas pantalla para que haya programación regional y nacional para las infancias y las adolescencias, la participación de niños y niñas en la producción de contenidos, la regulación, todo lo que es la regulación de la exhibición de imágenes e identificación de niños y niñas, la evaluación sistemática de los impactos que generan los contenidos audiovisuales en los niños, eso es la generación de estudios. Acá no tenemos ningún organismo, pero en Chile existe el Consejo Nacional de Televisión que genera investigaciones, en México está el ITF, en Perú con CorTV, en Argentina, que son ámbitos públicos que generan investigación y producen conocimiento por fuera incluso de las universidades. Muchos están asociados con universidades, pero que se genera investigación incluso sobre los consumos todo lo que es el establecimiento de franjas horarias, eso también está regulado, todo lo ligado al trabajo infantil en los medios artísticos. Entonces, hay un conjunto digamos, para también tener una idea que la regulación es una cuestión amplia, ¿no? Donde forma parte de una política pública que tiene sus distintas dimensiones. Y hay mucha experiencia en el mundo. Y nuestra ley, que sé que vamos a pasar ahora al ámbito nacional, pero de hecho, en todo el proceso de elaboración de la ley nuestra, fue una ley muy dialogada, muy informada, que reunió, incluso en todo el proceso de elaboración, incorporó todas las buenas prácticas a nivel internacional y regional, ¿no? Bueno, todos los estándares internacionales, los estándares son, se le llama a los pisos, a eso en torno a lo cual hay un consenso internacional de esas buenas prácticas, ¿no? Además de esto genera mucha fuente de trabajo, ¿no? Me das la impresión, y en áreas bastante dinámicas. Sí, sin duda, ahí hay un cruce de este tema con uno reciente otra vez de Uruguay, que es la Agencia Audiovisual que acaba de aprobar el Parlamento. Esa es una discusión que está conectada con esta, ¿no? Es una pena que el Fondo de Fomento de la Producción Audiovisual, que está previsto en la ley del 2014, nunca se haya implementado. De hecho, estuvo a punto, arrancó, digamos, justo en el año 20, por primera vez se le cobró a los canales de televisión ese canon, digamos, por el uso del espectro radioeléctrico, al mismo estilo de lo que ya Europa venía haciendo, pero después se le terminó devolviendo a fin del año 20 y se le ha vuelto a devolver. Ese es un fondo bien interesante porque permite tener dinero para el fomento de la producción audiovisual nacional. Ahora, por suerte, la agencia esta aparentemente va a tener algunos recursos interesantes que van en esa dirección. Igual algunas preocupaciones a uno le quedan, ¿no? Lo comentábamos ayer justo con Gustavo, porque el asunto es ¿qué producción? ¿Producción nacional o más bien la producción en general y la invitación a que vengan las plataformas a hacer sus series? Cosa que está pasando mucho en Uruguay y está bueno que pase, pero que no garantiza lo que, por ejemplo, a Europa le ha preocupado mucho, que es contenidos de producción local, propia, ¿sí? Efectivamente, ahí hay una zona clave de laburo y de identidad. Yo diría que hay dos tipos de cosas. Una más económica, que la gente que cada vez más, por suerte en Uruguay, quiere y sabe producir y producir bien contenidos, pueda, pero también que los uruguayos tengamos más posibilidad de vernos a nosotros mismos en las pantallas, de oírnos, de conocernos. Eso último requiere un tipo de enfoque un poco distinto en la regulación.
Bueno, se nos fue el segundo bloque, no lo terminamos este tema, lo vamos a seguir abordando en el tercer bloque ya junto con las otras preguntas que teníamos preparadas que tienen que ver un poco por qué estamos discutiendo esto. Gustavo lo había aterrizado ya del principio porque estamos discutiendo esto, creo, pero lo vamos a retomar de la mano de estas dificultades en la vida real, ¿no?, que se tuvieron en tratar de implementar lo que tanto se discutió, ¿verdad? Y sus limitaciones, además, incluyendo también esto otro de Internet, porque a esta altura de esquivar Internet es imposible, ¿verdad? Entonces, en esa idea de futuro a pensar, bueno, ahí hay que meter una nueva discusión que hay que arrancarla hoy. Volvemos en un minuto en el tercer bloque de Último Bondi. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. La vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos discutiendo conversando, intercambiando sobre leyes de medios, sobre el poder fáctico y la libertad de expresión y la libertad de expresión. Veníamos hablando del estado del arte, de las leyes de medio en el mundo. Pasamos un poco por Uruguay, no lo terminamos, pero vamos a vincularlo un poco con esta idea que teníamos preparada para este tercer bloque, que era capaz que retomando la discusión primera del primer bloque de qué son las leyes, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tantas dificultades para implementarlas? Repasar un poco y terminar de ver qué fue lo que se hizo acá en Uruguay, dónde quedó, ¿no? Qué cosas quedan por discutir o por retomar, qué cosas están en riesgo, ¿no? Y también qué cosas faltaron, ¿no? Es decir, porque hablábamos hoy de Internet, nada más y nada menos que de Internet, y bueno, y quien mira el futuro no puede esquivar la discusión de qué hacemos con Internet. Así que bueno, no sé quién quiere arrancar. Quien quiera. Yo una. Dale. No sé. Nosotros tenemos una ley ejemplar, como decía en el bloque anterior, ¿no? Tenemos una ley que es ejemplar, que tuvo un proceso ejemplar también en términos democráticos, se puede contar más en detalle, pero con participación de todos los actores ligados al ecosistema mediático, sociedad civil, sector privado, universidades, Estado, que participaron en su elaboración, se recogieron todas las buenas prácticas. Entonces, la ley es alabada o ratificada por UNESCO, por las relatorías para la libertad de expresión. Tenemos una ley ejemplar que no estamos aplicando, de muy poca aplicación. Entonces, bueno, ¿por qué se da eso? No sé. Creo que por un lado hay falta de voluntad política, hubo falta de voluntad política incluso en el momento, en los periodos de gobierno, en el periodo de gobierno que se discutió y en el que se aprobó incluso, falta de comprensión quizá en el sistema político en su conjunto en relación a qué implica la democratización de los medios de comunicación, falta también de respaldo social. Se trata de la conquista, se trata de la garantización o la conquista de un nuevo derecho, no es nuevo, pero digamos, en la ley es un nuevo derecho que quizá y sin quizá no estuvo acompañado de esa demanda social, o sea, no hay una demanda en la sociedad real, creo, en relación a democratizar los medios. Y en realidad es medio el huevo y la gallina, porque necesitamos tener unos medios que también
trabajen, si uno piensa incluso cuando fue la discusión de esta ley en los medios fue inexistente, o sea, la población, fue una ley de espaldas a la población también, si se quiere, porque no se enteró mucha gente. Incluso hoy hay mucha gente que no sabe que existe esta ley, cuáles son los derechos que están consagrados. Yo creo que hay que aprovechar para enunciarlos, esos derechos, y de una manera u otra tiene que ver un poco con esto de la dificultad de conquistarlos, de efectivizarlos, ¿no? Es decir, está bueno que hagan un pequeño repaso de por lo menos algunos de esos derechos y algunos de esos avances que planteó esa ley para ya retomar después con las ausencias, ¿no? Sí, volvemos a lo del principio. Es una ley que tiene regulaciones anticoncentración de bastante buena calidad y sobre todo algunos mecanismos más claros para hacerla cumplir, como la figura de grupo económico, porque eso en Uruguay tradicionalmente hizo que fuera difícil hacer cumplir con regulaciones incluso muy viejas, una legislación de la época de la dictadura militar que decía que nadie podía tener más de 3 medios o más de 2 por banda, ¿no? Banda, FM, AM, televisión. Y después resulta que hay unos grupos que tienen un montón. ¿Y cómo pasa eso? Bueno, porque en realidad usan testaferros o no declaran las transferencias, en una serie de mecanismos que hacen que el grupo económico, que todos sabemos que existe, aparezca disimulado. Justo estos días hubo una discusión interesante sobre este asunto, porque está en la legislación vieja, está en vieja previa, la del 2014, está en el 2014 y nunca se cumple nada. Y todo el mundo sabe de algunos grupos que están muy a la vista. Y justamente uno de los integrantes de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, dijo, bueno, pero si nos enteramos, actuemos de oficio, porque ni eso se hacía hasta ahora y espero que se empiece a hacer. Tiene también esta legislación una serie de protecciones de derechos a la infancia, a las discapacidades varias para que haya accesibilidad para sordos, para ciegos, etcétera, a los propios periodistas, tiene algunas normas bien interesantes de protección de sus derechos como periodistas, la cuestión de la educación para los medios, para las audiencias en general, si nos quejamos de algo que no nos gusta, ¿a dónde vamos? Bueno, la Defensoría del Público cumple funciones interesantes, etcétera. De todo eso, sí, una institucionalidad bien distinta de la que tenemos, con un consejo independiente. Para intervenir en las concesiones, por ejemplo. Convenia parlamentaria especial con 3/5 de votos, etcétera, ¿no? Algo muy parecido a lo que la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene en su mecánica de elección. Una comisión consultiva, asesora, que es lo único que ha funcionado, la integramos con Paula justamente, ella por sociedad civil y yo por la universidad. Es casi lo único que han dado, porque el Consejo no se nombró, la Defensoría no funciona, la regulación para protección de derechos muy poquita cosa, muchos de ellos no se cumplen. Para que la audiencia entienda el tema, la relevancia del Consejo, parte de la regulación democrática de medios en las leyes de medios de los países, lo que plantean es que exista una autoridad de aplicación que tenga cierta independencia del poder económico y del poder político de turno. Eso garantizaría a la democracia. Entonces establece mecanismos de elección que requieren unas veñas especiales en el Parlamento, justamente para que no sea el gobierno de turno el que controla los medios según sus propios intereses, y para que no sea el poder económico quien controla los medios. Entonces, esa institucionalidad, que incluso hay veces tiene periodos distintos a los de gobierno, justamente para evitar. Eso es lo que nuestra ley prevé, no se nombró, porque ahí no hubo voluntad, por eso digo, no hay voluntad del sistema político en su conjunto. Esto es transversal al sistema político y bueno, esa autoridad no se nombró. Ahora compartimos el dudoso honor de haber sido candidatos a integrar esa autoridad, incluso tuvimos que ir al Parlamento a presentar nuestros proyectos, nuestro punto de vista, incluso llegó a proponerse los nombres de algunos de nosotros, pero después, bloqueo parlamentario, nada se hizo. El fondo de promoción del sector audiovisual nunca se implementó. En fin, cuando uno sigue mirando, son tantas las cosas que no se han hecho que uno puede decir, es una ley preciosa porque está sin uso, ¿no? Pero además le falta internet. Se puede criticar. Claro, pero además le falta internet. ¿Por qué no se aplicó? Bueno, ya lo adelantaba Paula, bueno, una fuerte oposición de los medios concentrados,
presentaron recursos de inconstitucionalidad. Hay un verso, yo diría por ahí, de que la ley es totalmente inconstitucional y en realidad de 200 artículos hay 3 inconstitucionales y 5 parcialmente inconstitucionales. En 200 no es nada. Se habían impugnado como 40 y pico más. Se habían impugnado, habíamos incluso visto 132 sí, artículos. incluso hubo 132 de sí. 202. Habíamos visto con Sí. Gómez. Y más o otra menos vez. las Sí. cifras son 2 artículos, además, que bueno, que como que no le hacen al centro de la cuestión. Es decir, lo que decía Paula, que digamos, la discusión participó toda la sociedad o representantes de toda la sociedad y fue sumamente democrática. Además, además pasó, digamos, por los ojos de los ministros de la Suprema Corte y ellos mismos dijeron, esta ley, si bien tiene algunas inconstitucionalidades mínimas, no en ningún caso desestructuran la propuesta de ley de servicio de comunicación audiovisual, que por otra parte, por algo, cumple los estándares o sobrepasa los estándares internacionales y ha sido ponderada por distintos organismos internacionales. Pero yo ya que después del contenido de la ley más o menos estoy repasando y creo que se ha hablado, no estamos profundizando por las cuestiones de tiempo, pero digamos hablar digamos, del poder de los medios, que arrancamos así, hablando del poder de los medios y a su vez, porque hay que recordar 2 cosas, es decir, antes de que los medios interpusieran sus recursos a la Suprema Corte de Justicia, toda la oposición de aquel momento política votó en contra de la ley, es decir, todo el poder político votó en contra de la ley. Y ese mismo poder político que votó en contra de la ley, a través de la administración que hoy gobierna el país, a través de su presidente, envió un proyecto, digamos, planteando básicamente la desregulación del sistema. Es decir, no solamente la anulación, la eliminación de la ley, sino que un proyecto de ley que desregulaba absolutamente todo. Tanto es así que, por ejemplo, en propiedad de empresas de cable no existía límite. Es decir, un solo uruguayo en ese proyecto de ley, si se aprobase, podía ser dueño de todos los cables del país, ¿no? También la posibilidad de extranjerización, también la posibilidad digamos, básicamente de que los operadores de cable puedan vender datos de manera acá hay una discusión más amplia, digamos, de terminar con el monopolio de Antel como empresa pública, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos de falta digamos, de voluntad política que nombran los colegas acá? La voluntad política. ¿Qué implica la voluntad política? Un elemento que nosotros no charlamos es que además de una ley, acá se hizo una licitación para ampliar el mercado de la televisión abierta. Digamos, aprovechando que había una nueva tecnología, que es la tecnología de la televisión digital terrestre, se amplió. Y cuando se convocó a la licitación, yo tengo acá los números de los decretos, si serán fuertes los grupos económicos, que no solamente consiguieron que toda la oposición votara en contra, luego todos los canales de televisión interpusieran recursos, sino que en este proceso de convocatoria donde iba a haber más señales de televisión compitiendo con sus señales de televisión, además de otros muchos elementos que iban a hacer un mercado más democrático, más diverso, más competitivo, ellos, no voy a leer los números de los decretos, los tengo acá porque no me quiero comer todo el tiempo, pero cuando se llamó a licitación hubo 3 decretos. Un decreto que establecía las bases primeras y convocaba a 5 nuevas señales de televisión, además de las 3 vigentes, en abierto. 5 nuevas señales de televisión y establecía los requisitos formales para presentarse a todos por igual, porque la licencia del 4, del 10 y el 12 era analógica. Por lo tanto, si querían una licencia digital, se tenían que presentar como todo el mundo. Hay un decreto que establece que se frena el proceso licitatorio. Hay otro que lo abre y que dice, bueno, se abre el proceso licitatorio, pero
los canales 4, 10 y 12 no se tienen que presentar, no tienen que presentar los requisitos formales y se les asegura una licencia para operar en televisión digital. Y después se hace otro decreto más donde se dice que en vez de 5 señales en abierto, se van a licitar 2. Quiere decir que hubo presiones, están los decretos firmados, hay un proceso de decretos, es muy raro que se convoque una licitación, haya conversaciones con el lobby correspondiente, que en este caso es el lobby, digamos, del grupo, y ocurra eso. Es decir, que digamos, tuvieron una muy buena relación con el poder político y no con las administraciones frente amplistas. Hubo presiones en las administraciones frente amplistas. Las administraciones frente amplistas no pudieron, digamos, por distintos motivos, es decir, nosotros acá los 3 pensamos que se debería de haber implementado de alguna forma la ley y no se logró implementar la ley. Hay distintos, digamos, dentro del Frente Amplio había distintas corrientes de pensamiento respecto a este tema. Esa diversidad es uno de los motivos por los cuales no se pudo implementar. Además de la presión que estoy hablando concreta, que se puede ver en la práctica en los decretos, y después, para ver esta relación de poderes, que empezamos a hablar desde el principio y terminamos hablando, es que una vez, digamos, se habla de devolver favores, ¿no? Entonces, nosotros no somos expertos en analizar las agendas y la comunicación que elaboran. Por eso digo que hay que hilar más fino y precisar. Pero tenemos hechos concretos. O sea, se asume en marzo, en abril del año 20 se manda el proyecto de ley que se está discutiendo ahora en el Parlamento del Poder Ejecutivo con todas estas características que estábamos mencionando. En el 22, con decretos absolutamente discrecionales, se le otorga licencias a 5 operadores de cable, 3 de ellos, los grupos nacionales, y las licencias son absolutamente, no tenemos tiempo para discutirlo, pero podría discutir que son discrecionales, tan discrecionales como las que se dieron en el 56 al 62 de la televisión abierta. Y además, Antel hace un contrato con los canales de televisión, digamos, donde les paga 11 millones de dólares por un elemento que está bastante cuestionado en su utilidad, ¿no? Además de que se está discutiendo a su vez en el Ministerio de Industria más fondos para los canales de televisión. Entonces, si bien no podemos demostrar los contenidos, aparentemente hay una relación desde el poder político que beneficia a estos grupos económicos en el Uruguay, ¿no? Como bien decías, de una manera u otra los poderes fácticos le caminaron por arriba al sistema político, ¿no? En términos bastante que no concretos. tuvo mucha fuerza Que para no tuvo resistirlo, fuerza. aparentemente, No no tuvo. quiso, no pudo, y una sociedad civil, y ahí nos incluimos, que tampoco tuvo la fuerza o la conciencia como para decir, este es un tema que importa y hay que empujarlo. También la necesidad de poder transversalizar mucho más este tema en el campo del movimiento social, ¿no? Digamos, este tema nosotros, bueno, conformamos en el 2011, creo que fue, creo que fue en el 2011, la Coalición por una Comunicación Democrática, que es un movimiento bien interesante porque confluían ahí sindicatos, academia, sociedad civil. Sin embargo, los temas de medios de comunicación no están en el centro del movimiento sindical, no están en el centro de los feminismos, ni del ambientalismo. Están en el centro de la queja pública, pero no están en el centro Claro. de ninguna organización. Lo que Entonces, muestra que este poder que vos decís es muy capilar, claro, además en la sociedad, Sí, y tiene raíces. En 2 minutos, porque ya nos pasamos de tiempo, ¿podría ser una buena plataforma retomar esta ley y agregarle algunos capítulos Sin sobre duda. Internet? Sí, sin duda va por ahí, Que avanzara, ¿no? como para decir, esta discusión de la sociedad civil, esta discusión del sistema político, tienen un camino allanado, no tienen que empezar de cero, hay mucho trabajo hecho que se puede reutilizar. Exacto. ¿Sí? Sí, yo creo que además es clave retomar las dos cosas. Porque alguno dice, bueno, pero si ahora Internet es todo, ¿para qué nos vamos a preocupar de la televisión, que se está muriendo, que se va a morir? No. Eso que se está muriendo en ninguna parte del mundo pasa. La pandemia además la levantó de vuelta. El otro día veía datos de Estados Unidos, por ejemplo, donde el consumo de televisión abierta, tradicional, esa que llega por la antenita, creció enormemente a partir de la pandemia. Pero aunque no hubiera pasado eso,
Eso sigue siendo muy importante. La radio y la televisión de siempre importan. Olvidarse de eso es un problema, porque digo, ha habido también dentro de la izquierda a veces alguna discusión. Sí. Bueno, no nos metamos con eso, vayamos por el lado del Internet. Sí. Ahora, claro, que sin Internet esta conversación, esta renga, no cabe duda. Entonces hay que trabajar con las dos cosas con criterios similares. Los temas de pluralismo, los temas de evitar la concentración, los temas de regular de modo transparente y con participación social, las cuestiones de los derechos de las audiencias, esas cuestiones valen para Internet, valen para la radio y la televisión. Claro que hay algunas características diferentes, pero ahí está la agenda central de una sociedad que se quiere a sí misma más democrática. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias, realmente ha sido un gusto. Esperamos esto aporte a la reflexión y la comprensión del tema, que da para mucho, y creo que todos se quedaron con ganas de decir alguna cosita más, pero bueno, nos tenemos que ir. Nos vemos nosotros el próximo martes en nuestra propuesta de Último Bondi. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto, si por las noches compartís el tinto con ese que piensas hoy.